Un gusto poderle saludar en esta nueva entrega de Partidero TV. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le agradezco el favor de su atención. Y bueno, como muchos otros jueves, llegamos a la casa de don Esteban Garay Izarra para llevar a cabo una serie de intercambios de opiniones sobre lo que es el contexto actual, sobre lo que está sucediendo en la República Mexicana y sobre algunos momentos que vale la pena recordar desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo de la historia contemporánea del planeta Tierra, del mundo. Y fíjese usted, estamos a punto de conmemorar en este momento el 77 aniversario de la conformación de la República Italiana, ocurrida el 2 de junio del año de 1946. Igual estamos recordando lo ocurrido el 6 de agosto del año de 1945, cuando Estados Unidos decide atacar con bombas nucleares, con bombas atómicas, mejor dicho, el pueblo de Japón, con una gran cantidad de víctimas y con lo que representa una de las peores atrocidades del hombre contra el hombre, en términos genéricos. De esto vamos a platicar con don Esteban Garay Izarra, pero también vamos a platicar sobre las condicionantes de la inseguridad que imperan en estos momentos en la República Mexicana y a decir del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de algo que ya se había dejado por parte de anteriores administraciones. De todo ello platicamos esta tarde con don Esteban Garay Izarra, a quien le agradecemos enormemente que nos reciba de nuevo en su casa. Don Esteban. Un gusto. Gracias. Pues, ¿por dónde empezamos? Usted díganos. Pues tú puedes arrancarse, pero si quieres, no está de más que recurramos precisamente a esos 75 años transcurridos, ¿verdad? 77 años de la 77 italiana. Pero no por el hecho de la República Italiana específicamente, sino por ser el momento de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a formarse sensatamente la necesidad de contar con una organización de las Naciones Unidas, una organización de las Naciones Unidas que tiene una composición dual, no lo debemos olvidar. Por un lado, en la Asamblea General, todos los estados, Belice, al igual que la República Popular China, que tiene 1.400 millones de seres humanos, tienen un voto igual. Cada país del mundo tiene un voto. Ahora, muy sensatamente digo yo, pero también con un realismo muy crudo y hasta abusivo, se puede decir, se forma el Consejo General. Y el Consejo General constituye verdaderamente la parte dura, la parte geopolítica, la parte de la dureza del poder de las bombas, de los aviones, de los helicópteros, de los armamentos. Creo que es muy importante que subrayemos eso, porque es en ese momento cuando el mundo en la práctica se parte en dos. Por un lado, los países gobernados por partidos soviéticos o de carácter socialista, y del otro lado los llamados países capitalistas o autonombrados democráticos. Entonces es en ese momento cuando se deciden dos cosas extraordinariamente importantes que ahora están a la discusión del mundo. Una de ellas es que China es una única nación y que por tanto la República Popular China y Taiwán siguen siendo una, subrayo, una sola nación. Eso por un lado. Y está sostenido
en las Naciones Unidas. Pero paradójicamente ahí, don Esteban, disculpe que lo interrumpa, cuando usted cita a Taiwán, es como una especie de concentración entre la visión del socialismo y el capitalismo. Pues por supuesto que sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero por eso una nación que hoy tiene ya 1.400 millones de seres humanos, sostiene, reivindica y le aprueban, están de acuerdo en el Consejo General que Taiwán forma parte integrante de la nación china. Por tanto, dejan viva la legítima reivindicación de parte de la República Popular China, de la China continental, de que algún día formará parte integrante también la isla de Taiwán. Eso es extraordinariamente importante. Hay una segunda cosa que vale la pena tomar en cuenta, y es que a partir de lo que se decide en el Consejo General de las Naciones Unidas y en la Asamblea General, se está dividiendo el mundo en dos grandes conjuntos que para efectos del Consejo tiene una clara connotación militarista geopolítica. De un lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ustedes díganme qué tiene que ver la península de Crimea en el Atlántico Norte, ¿verdad? Es solo como referencia, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, y del otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que van desde los Urales hasta Japón. Entonces, ese equilibrio difícil de lograr, como móvil que con cualquier vientecito se sacude, ¿verdad? Pues sigue pesando notoriamente. Y cuando alguien en Ucrania decide hacer algún movimiento queriendo correr, digamos, hacia la derecha, la Organización del Atlántico Norte, y queriendo prácticamente apuntar con los cañones hacia Rusia, pues lógicamente el presidente de Rusia reacciona del modo como lo hizo. Y es que no podemos olvidar que la hoy llamada Federación Rusa, que ya no cuenta con las repúblicas soviéticas, ¿verdad?, es primero el territorio más grande del planeta, es la nación más grande en términos territoriales del planeta, pero tiene solo tres salidas al mar. Una es precisamente San Petersburgo, a los mares del norte, que es la tierra del propio Vladimir Putin. La otra va al otro extremo, hasta Japón, a la isla de Sajalín, que para los japoneses se llama Karafuto. Pero ahí hay una salida, Kamchatka, que también permite tener una armada rusa que fluya y se mueva hacia los mares del Pacífico. Y hay una tercera opción que se le querían cerrar. Y pues Putin reaccionó del modo que ellos mismos previeron, que era diciendo: no, la península de Crimea no solo formó parte de la República Ucraniana, sino que era la salida del Imperio Ruso, el puerto de Sebastopol, para los mares del Mediterráneo. Ok, hagamos ahí una pausa. Volvamos al año de 1946. Sí. Agosto. 2 bombas atómicas horrendo sacuden el globo terráqueo, pero particularmente sacuden a Japón.
No se especifica exactamente cuál fue el número de víctimas. Extraoficialmente se habla que se trató de un ataque que, sumado a las dos ciudades que pegaron, que se vieron afectadas por este bombardeo, Hiroshima y Nagasaki, se habla de que posiblemente fueron 210,000 personas las que fallecieron en ese instante. Posteriormente hubo secuelas y luego se hizo famosísima aquella imagen de una niña que va corriendo desnuda y quemada a raíz de ese ataque. Usted nos cita cómo un año después las naciones, no sé si en el pánico causado por esa situación, deciden instaurar la Organización de las Naciones Unidas. Absolutamente sí. La semana pasada platicábamos aquí, hace 15 días, platicábamos en esta misma mesa que hoy bastaría con un botonazo por parte de algunos de los líderes para hacer que volar, se consideren los potentados del mundo, para acabar en menos de 20 minutos con la vida tal como la conocemos en absolutamente este sí. Lo escuchamos, don Esteban. Absolutamente sí. ¿Qué reflexión hacer de todo ello? Bueno, pues por de pronto la reflexión primera es quién fue el autor de la muerte en las dos ciudades japonesas. ¿Quién apretó el botón entonces? ¿Quién nos dice que no va a volver a hacerlo jamás? Segundo, nos dice también otra cosa muy importante que no hemos mencionado aquí, y es que la Segunda Guerra Mundial termina en el momento en que el ejército soviético, o sea, rusos y todos los pueblos de la Europa, de la tierra asiática, conquistan la capital del Tercer Reich. Es decir, Berlín. No olvidar tampoco que los famosos muros de Berlín no los hacen los soviéticos, los hacen los países occidentales para tener un cachito de ese territorio que en el gran reparto correspondió a los soviéticos. Ese es también un detalle que hay que mencionar. El muro lo hacen los países de Europa Occidental. No lo hace la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética ha conquistado todo el nororiente de Alemania, incluyendo, desde luego, la capital de Berlín y el búnker de Hitler. O sea, ¿quién logra la derrota del imperio alemán germánico hitleriano? Es el ejército soviético, no las fuerzas aliadas de Occidente. Hay que tenerlo en cuenta esto. Por eso, ese Consejo General en Naciones Unidas significa la parte dura, la parte autoritaria de las Naciones Unidas, que tiene en la Asamblea General y en los organismos especializados toda clase de beneficios para la humanidad. Pero donde se logra el equilibrio de las grandes potencias es en el Consejo General. Y esto significa que hay que volver a sentarse en el Consejo General. Ahora, ya hablábamos de lo que ocurrió en el Japón de 1945. Sí. Si hay una fecha que yo creo que jamás se les va a olvidar a los japoneses, es 1945, agosto 6. Brincar en el tiempo y valorar que en cualquier momento, como usted lo decía, alguien pudiera caer en la tentación de dar ese botonazo y llegar a esos 20 minutos que pueden ser la catástrofe o un nuevo holocausto para el mundo entero. Sí, pero antes y previo al botonazo están las agresiones, están las
tócame roque, mamá, que me está tocando roque, ¿verdad? Es continuamente la incitación a que la República Rusa, la Gran Federación Rusa, que tiene armamento nuclear, reaccione de manera violenta. Es continuamente andar picando, queriendo hacer avanzar a la organización del Tratado del Atlántico Norte hasta que ponga sus cañones justo enfrente de la República Rusa. Y obviamente eso ocasiona una reacción. Nada empieza de cero, mi querido amigo, nada empieza de cero. Lo que ocurrió en 2018 ya traía su secuela desde 2014, en que dieron el golpe de Estado. Y la República de Crimea, quiero decir, la península de Crimea siempre fue, para efectos prácticos, el gran puerto, Sebastopol, el gran puerto de la Europa occidental, de la Rusia occidental, de la Rusia europea. Y entonces acorralar y negarle esa potestad, sobre todo considerando que esa región del Donbass, que está ahora pretendiendo Vladimir Putin, está poblada por étnicos rusos que hablan ruso, no hablan ucraniano, que tienen incluso una agrupación religiosa separada con el patriarca de Moscú, no con el patriarca de Constantinopla. Eso es importante hacerlo notar. Entonces, ahí hay una franja que, por razones precisamente de seguridad de todos, debe tener derecho la Federación Rusa de tenerla debidamente protegida, sin cañones que le anden apuntando. Ok. Último punto para redondear esta introducción a nuestro programa este día. Hablamos ya de lo ocurrido con esta catástrofe en Japón, sí, donde se habla en términos generales y de manera oficial, porque no se ha podido apuntar un número fijo al respecto. Ni querido. Ni querido. Se habla oficialmente de 210,000 personas fallecidas en estos ataques con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y era la bombita de entonces. Ajá. No la de hoy. No la de hoy. Pensemos en lo que fue la instauración y el desarrollo del Tercer Reich, que se argumenta que le costó 6 millones de vidas, 6 millones de personas que terminaron siendo exterminadas por el Tercer Reich, por el nazismo, y que también marca la pauta de lo ocurrido por un gobierno que se empezó a expandir y que parecía que nadie iba a poder detener, don Esteban. Bueno, los campos de exterminio fueron reales, existieron, y precisamente aquí tenemos en México la prueba de la generosidad del general Cárdenas, en cuyo régimen se recibieron muchos de los sobrevivientes de aquel desastre verdaderamente humanitario, aquel horrendo crimen que era Auschwitz y todos los campos de eso. Pero eso no quiere decir que porque los otros hayan sido malos, nosotros somos ángeles. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado para lograr hoy los equilibrios geopolíticos necesarios y lo más importante, que es lo que estamos viendo ahora, no afán de desequilibrar, no afán de desequilibrar. Hay evidentemente de parte del gobierno federal de los Estados Unidos de América
Dios me libre de hablar mal de nuestros vecinos norteamericanos. No, estoy hablando de parte del poder enorme que tiene el gobierno federal y toda su parafernalia militar, con presencia militar, esto no lo olvidemos, en guarniciones militares de Estados Unidos en 80 países de los 200 del planeta. Eso no es un capricho, eso no es un cuento chino, no, esa es una realidad. Hay un gobierno militarista, pero creyó que podía todavía empujar y arrinconar, cuando todo el mundo está viendo que la economía de los Estados Unidos está perdiendo el vigor que tuvo en otros tiempos y sobre todo la presencia en otras partes del mundo. Entonces, ese afán de querer recuperar una hegemonía por la vía militar es lo que es lo más peligroso. Entonces, si no se deja esa franja colchón del Donbass a la República, a la Federación Rusa, las cosas pueden ser muy, muy, muy graves. De hecho, hay un afán, a pesar de que está firmado el compromiso internacional de que esos países de la zona intermedia no formarán parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre otras cosas porque no están en el Atlántico Norte, ¿verdad? Bueno, si no respetamos eso, así como si no respetamos la definición clara aceptada en Naciones Unidas hace 75 años, que China es una única nación, pues ponemos en entredicho, ponemos en enorme riesgo la paz del mundo. Y en la paz del mundo puede que se nos escape el control. Y si se nos escapa el control, nos vamos todos. Pues ahí le dejamos con esa interrogante, sí, o con esa advertencia, don Esteban Garay Izarra. Volvemos solo por cuestión de recapitular y de brincar a nuestro otro tema. Usted dirá, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con México? Bueno, yo le digo que en el año de 1946 estaba al frente de la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho. Se estaba impulsando un cambio en la ley de educación para dejar de ser una propuesta de educación socialista y convertirla en una versión que no le causara tanto ruido a la élite oligárquica mexicana o sencillamente a la gente cercana al empresariado, no sé si a la iglesia, pero se estaba tratando de quitar el impulso que se había hecho en la administración de Lázaro Cárdenas del Río por promover lo que se denominaba la educación socialista. No sé qué quede de todo ello, pero lo que sí es cierto es que el día de hoy la educación que se imparte en México se supone que es laica, que es gratuita y que es para todos. Para todos, y es obligatoria. Y es obligatoria. ¿Vale la pena mencionar la condición en la que estamos actualmente? Bueno, quiere decir que en los últimos, 40 años hemos tenido un retroceso enorme en el impulso que había, táchale lo de socialista si quieres, en la educación popular, en la educación rural, en la educación agraria, en la incorporación de todos los niños y todas las niñas al derecho que tienen a recibir una escolaridad. Escolaridad. ¿De acuerdo? Y eso se ha perdido, como se ha perdido en educación, en salud también, la formación de médicos. Y hoy tenemos un rezago de la profesión médica que nos va a llevar por lo menos 6 años superar. Pero a ver, ahí dicen los opositores a la Cuarta Transformación,
o al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Sí. para ser más precisos, dicen, el retroceso es culpa de este gobierno que inició en el año del 2018, es falta de tino, es el haberle quitado apoyo a educación, ¿cierto o falso? Totalmente falso. Totalmente falso. Lo que se está pretendiendo es precisamente la recuperación de la educación popular, que es lo que ha pasado con las normales rurales. No puede ser. Y las normales rurales eran un mecanismo precioso. Allá en nuestras juventudes, en Guanajuato, veíamos con enorme alegría cómo chicas que eran profesoras de primero y segundo de primaria, ellas tenían quinto, sexto de primaria, y en las vacaciones, que entonces eran en los meses de invierno, se iban al Instituto de Mejoramiento del Magisterio y pasaban sus vacaciones estudiando y graduándose un año más hasta que terminaron su carrera. Eso ocurría en esa llamada educación socialista. Táchale si quieres el nombre de socialista. Lo importante es que consideremos que urge el derecho universal a la escolaridad de niñas y de niños. Que todo el mundo pueda ir a la escuela. Igual que todo el mundo pueda ir en su oportunidad a la universidad. ¿Cómo va a ser que llegue una chica con su certificado de preparatoria, o sea, que está preparada para pasar al siguiente paso, y le digan que no pasa el examen, que porque no está bien preparada? ¿Y quién le extendió el certificado de preparatoria? Entonces, ¿no sirve? Bueno, ese es el asunto. En todos los países civilizados del mundo existe lo que se llaman los cursos propedéuticos. Si tú no estás listo para el primero de medicina, te tomas 1, 2, 3 semestres hasta que aprendes lo elemental para que estés preparado para empezar la carrera. En todos los países del mundo. Los propedéuticos son la cosa más normal. Para que ese joven, esa chica que no está debidamente preparada para empezar, concluya bien su ciclo de preparación, de preparatoria, para que al siguiente 2 o 3 semestres después pueda empezar su carrera, pero la que ella opte. ¿Por qué? Porque estamos necesitados, sobre todo en el ámbito médico, tenemos un rezago pavoroso. No es posible que una isla acosada por 30 años tenga 5 veces más médicos por población que nosotros. Nos está hablando de Cuba, una nación que en cuanto los empresarios dicen es que vienen, o algunas de las personas integrantes vienen a inyectarte el comunismo. Exacto, o sea, dicen, no, yo con los comunistas no quiero absolutamente nada, porque todavía prevalece en algunos sectores de la población aquel dicho, ¿no? Sí. Comunismo no, cristianismo sí. O sí, lo que tú quieras, pero si estás enfermo necesitas un médico. Independientemente de dónde se haya preparado. Sí, de dónde se haya preparado. A ver, ¿dónde está? Y sí ocurre que en México traemos un enorme, pavoroso déficit de médicos. Ok, bueno, vamos a concluir nuestro programa y yo lo hago con la siguiente pregunta. Educación versus desarrollo. Educación versus libertad. Educación versus formación de gente para la paz. No te acepto el versus, perdóname, no. La educación no puede estar versus el desarrollo. El desarrollo viene precisamente por la educación, por una razón muy sencilla. El desarrollo es producto del trabajo humano.
Exacto. Trabajo, no capital. Trabajo. Porque el capital surge de la acumulación del trabajo. Lo que arranca... No, déjame que te conteste. Déjame que te conteste. Si hemos de lograr desarrollo, tenemos que hacer lo que ha hecho la humanidad por milenios. Trabajar, formarse, acumular capital. Y de ese trabajo y de ese esfuerzo viene el desarrollo. No puede haber versus. De ninguna manera es aceptable versus, porque versus significa contra. Contra. Y entonces, ¿cómo vas a tener educación contra desarrollo cuando precisamente de la formación, del desarrollo intelectual de la persona viene la capacidad de crear trabajo, generar trabajo y el trabajo genera el desarrollo? Solo el trabajo genera desarrollo. Cuando el primer homínido en este planetita que da vueltas tomó la primera piedra o el primer tronco o el primer hueso para lograr sus propósitos, fue trabajo, no había capital, no hubo inversión. La inversión era recoger el guijarro, el palo. Sí. Primero fue el trabajo. Después del trabajo, el sobrante de lo consumido generó el capital. Pero el capital se genera por el trabajo, no al revés como nos quieren hacer entender estos señores. Es que si nos volvemos socialistas, no va a haber inversión. A ver, es que es al revés. La inversión se genera cuando hay trabajo, no al revés. Bueno, a lo que iba es la forma como ahora permea en ciertos sectores de la sociedad, particularmente en aquellos jóvenes que la educación no la necesitan, que se pueden fácilmente integrar a un grupo de Lampa sin necesidad de estar preparados y conseguir buenas camionetas, mucho dinero e incluso, como se dice coloquialmente, ¿no?, mujeres. Y luego lo desaparezcan dentro de poco. Ajá. Que ese es el versus al que yo me refería, ¿no? O sea, ¿educación estorba? Sí. Educación es... Yo me digo que hasta para el AMPA, hasta para el crimen organizado hace falta educación. No cualquier ignorante puede ser jefe de una banda criminal, no. También hasta para el crimen hace falta tener formación. Pues, sí. Si le parece, concluimos con esta pregunta. Sí. Andrés Manuel López Obrador dice que le dejaron anteriores administraciones un verdadero problema en materia de seguridad pública. ¿No puede o realmente es así como sucedió? Las dos cosas. No puede o no ha podido acabar con eso por la forma en que le dejaron el país. Si dejan un país totalmente desigual, con una juventud despierta que dice yo, ¿por qué voy a estar jodido mientras los otros andan bien? Pues están dejando un germen de delincuencia. Pervertido. Sí, y creer que se va a acabar con la delincuencia nacional en 5 años y medio, pues es muy soñador. Se requiere mucho tiempo. Y se requiere sobre todo que en esos 5 años y medio los jóvenes, todos, hayan tenido oportunidad de ir mejorando a su ritmo. Don Esteban, pues ahí le dejamos. Le agradecemos muchísimo y vean lo que son las cosas. O sea, es un programa de polémica, abierto, y no siempre se coincide en la forma como se piensa, pero qué bueno que se dé esto. No tenemos que coincidir tú y yo en todo, pero hay verdades que te entran por más que quieras darle vuelta. Claro.
Las inversiones no pueden existir si no hay trabajo previo acumulado. El origen, la fuente del desarrollo humano es el trabajo. Del trabajo surge el sobrante necesario para invertir. No puede haber inversión si no hay trabajo previo. Primero hubo que trabajar. Después se consumió una parte de ese trabajo y lo que sobró se puede invertir para generar máquinas y lo necesario. Pero la inversión no es el origen de la economía. El origen de la economía, esto debe quedar muy claro en tu programa y en la conciencia de una persona bien formada. El origen de la economía es el trabajo. El trabajo. Así se refiere nada más a la recolección. Claro. Pues le toca despedir nuestro programa. Si le parece, mándele un mensaje a quienes nos ven y nos siguen a través de Partidero, para mí y a los migrantes también. Para mí es un halago, un honor enorme poder comunicarme con los paisanos valientes que se rompen el lomo a veces para que aquí sus hijos, nietos o padres ancianos puedan continuar viviendo con dignidad. Yo los felicito. Muy bien, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Insisto, un agradecimiento a todas aquellas personas que nos van a ver o a escuchar en Estados Unidos, particularmente a través de la otra radio de Chicago, radio por internet. Y bueno, también aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todas las personas que forman parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara. 49 años trabajando, 49 años de funciones, esta radio de carácter pública que ha tenido sus episodios por demás históricos, pero bueno. Un pequeño añadido. Adelante. Nuestros paisanos allá están aportando trabajo, no están aportando inversiones del trabajo de otros. Están aportando su propio trabajo. Eso sí, me merece que me quite el sombrero. Muy bien. Pues ahí está, don Esteban Garay Izarra, presente aquí en Partidero TV. Gracias, hasta luego.